Existe un libro antiguo, enterrado por la historia, que narra una versión de la infancia de Jesús tan aterradora que la Iglesia decidió prohibirla para siempre. No vas a encontrar estas páginas en tu Biblia, ni escucharás a ningún sacerdote hablar de ellas en la misa del domingo, porque lo que describen no es un Salvador misericordioso, sino un niño con el poder absoluto de un Dios y el temperamento inestable de un humano. Este texto se llama El Evangelio de la Infancia de Tomás y nos lleva a las calles polvorientas de Nazaret, donde los vecinos no amaban al pequeño Jesús, sino que le temían profundamente. Hoy vamos a abrir este archivo prohibido para descubrir el día exacto en que el juego de un niño se convirtió en una pesadilla sobrenatural para todo un pueblo. Todo ocurrió en un día sábado, el día sagrado de reposo para los judíos, donde la ley prohibía estrictamente cualquier tipo de trabajo manual. Jesús, quien apenas tenía 5 años de edad, bajó al lecho de un arroyo que corría cerca de la aldea. El agua era rápida y cristalina, pero el niño, usando solo sus manos pequeñas, comenzó a cavar en el lodo, desviando la corriente para crear pequeños estanques. Con el barro suave que sacó de la orilla, empezó a moldear figuras con una concentración absoluta. No hizo herramientas ni figuras humanas, sino que modeló 12 gorriones de arcilla alineándolos perfectamente frente a él. Estaba violando la ley sagrada al trabajar el barro en sábado, pero él no parecía preocupado por las reglas de los hombres. Un hombre de la aldea que pasaba por allí vio lo que el niño estaba haciendo y sintió una profunda indignación religiosa. Corrió de inmediato a buscar a José, el padre de Jesús, para acusar al pequeño de profanar el día santo. Le gritó a José, diciendo que su hijo estaba en el arroyo, amasando barro y ofendiendo a Dios con su desobediencia. José, un hombre justo y temeroso de la ley, sintió vergüenza y miedo por las acciones de su hijo. Fue apurado hacia el río, y al llegar vio los 12 pájaros de tierra y los diques de agua. Con voz severa reprendió al niño, preguntándole por qué hacía en sábado lo que no estaba permitido hacer. Fue en ese momento cuando la verdadera naturaleza del niño se reveló ante los ojos de su padre. El niño Jesús no bajó la cabeza ni pidió perdón como cualquier otro niño hubiera hecho ante un regaño. En lugar de eso miró a José y luego a los gorriones de barro inerte que yacían en el suelo. Juntó sus palmas con fuerza, dando una palmada que resonó en el silencio del valle, y gritó una orden a las figuras de tierra. Les dijo, vayan, ordenándoles que alzaran el vuelo y recordaran quién les había dado la vida. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica natural. El barro, que segundos antes era materia muerta y fría, comenzó a vibrar tomando color y textura de plumas reales ante la mirada aterrorizada de los testigos. Los 12 gorriones abrieron sus picos, comenzaron a piar ruidosamente y agitaron sus alas para elevarse hacia el cielo azul. Se fueron volando llenos de vida, obedeciendo la voz de un niño de 5 años que sonreía satisfecho. Los judíos que estaban presentes quedaron mudos de asombro, incapaces de procesar el milagro que acababan de presenciar. Pero aunque el milagro fue espectacular, también fue una señal de advertencia. Aquel niño tenía el poder de la creación en sus dedos, un poder que no pedía permiso a nadie. José regresó a casa perturbado, sin saber que aquel milagro inocente era solo el preludio de una tragedia mucho mayor que estaba por ocurrir esa misma tarde. La noticia de los pájaros de barro se esparció rápido y atrajo la atención de otros niños, entre ellos el hijo de un escriba llamado Anás. Este otro niño, quizás movido por la envidia o la malicia infantil, se acercó al arroyo donde Jesús seguía jugando con el agua que había represado. Con una rama seca de sauce en la mano, el hijo de Anás golpeó los diques de tierra que Jesús había construido con tanto esmero. Rompió las barreras y dejó que el agua se escapara, arruinando el trabajo del pequeño Mesías en un instante. Jesús vio cómo su obra era destruida y algo oscuro y terrible se encendió en su mirada. La reacción de Jesús no fue de tristeza, sino de una ira divina y fulminante. Se volvió hacia el hijo de Anás y sus palabras cayeron como una sentencia de muerte. Le gritó con fuerza, llamándolo impío, insensato y malvado, preguntándole qué daño le habían hecho esas aguas para que las destruyera su. Entonces lanzó la maldición que heló la sangre de todos los presentes. Del mismo modo que has secado mis aguas, tú también te secarás ahora mismo. No necesidad de golpes ni de armas. La palabra del niño fue suficiente para alterar la realidad misma. En ese preciso instante, el cuerpo del hijo de Anás comenzó a sufrir una transformación horrorosa. Su piel joven y sana se volvió gris y arrugada en cuestión de segundos. Sus músculos se contrajeron, perdiendo toda su fuerza y vitalidad, como si una vejez repentina y brutal se hubiera apoderado de él. El niño cayó al suelo, totalmente paralizado, seco como una hoja marchita bajo el sol del desierto. La vida se le escapaba, consumida por la voluntad de Jesús, quien observaba la escena sin mostrarle una pizca de remordimiento. Jesús dio media vuelta y se marchó a su casa con paso tranquilo, dejando al otro niño retorciéndose en el polvo, destruido. Los padres del niño marchito llegaron un poco después, y al ver a su hijo en ese estado rompieron en llanto y gritos de desesperación. Tuvieron que levantar aquel cuerpo frágil y seco, lamentando la juventud que le había sido arrebatada en un parpadeo. Llenos de dolor y furia, se dirigieron a la casa de José para confrontarlo. La aldea ya no veía a Jesús como un niño prodigio, sino como una amenaza letal que vivía entre ellos. La confrontación en la casa de José fue tensa.
Los padres del niño herido le gritaron a José, exigiéndole que controlara a su hijo o que se fuera del pueblo para siempre. Le dijeron que no podían vivir con un niño que mataba con la palabra, un niño cuyo fuego quemaba a quienes lo rodeaban. José, avergonzado y asustado, intentó hablar con Jesús, intentó enseñarle que no podía usar su poder para dañar a los demás. Pero ¿cómo le enseñas moralidad al creador del universo? ¿Cómo castigas a alguien que puede secarte con una mirada? Este episodio nos deja una imagen perturbadora de la divinidad. Nos muestra un Dios en desarrollo, aprendiendo a manejar su omnipotencia a través del ensayo y el error, con consecuencias fatales para los humanos que se cruzaban en su camino. La iglesia primitiva, al leer estos textos, entendió que esta imagen de Jesús era peligrosa para la fe y decidió ocultarla. Prefirieron la imagen del niño dulce y perfecto, borrando de la historia al niño que secaba a sus enemigos. Pero la pregunta persiste: ¿es este relato una mentira o es un recuerdo incómodo de la verdadera encarnación? Lo que hemos visto hoy es sobre el principio. La ira de Jesús no se detuvo con el hijo de Anás. De hecho, poco tiempo después ocurriría un segundo incidente en las calles de Nazaret, mucho más trágico y definitivo. Un niño que simplemente corría por la calle cometió el error fatal de chocar accidentalmente contra el hombro de Jesús. Un simple accidente, un empujón sin intención. Pero la respuesta de Jesús ante este choque provocaría que José considerara seriamente abandonar la ciudad para salvar a su familia y a los vecinos. ¿Qué pasó con ese segundo niño? Porque los maestros que intentaron educar a Jesús terminaron muertos o humillados. Los textos apócrifos están llenos de estos relatos oscuros, historias de dragones en cuevas, de ídolos que caen y de magia en el desierto, historias que nos pintan un mundo mucho más mágico y aterrador que el que nos contaron en la escuela dominical. Cada página de estos libros prohibidos es una pieza más en el rompecabezas de los años perdidos de Cristo. Si te ha impactado la historia de los pájaros y el niño seco, prepárate porque en el próximo video vamos a narrar el momento exacto en que Jesús mató por segunda vez y como un maestro de escuela cayó fulminado solo por intentar golpearlo con una vara. Vamos a explorar por qué la gente de Nazaret llegó a odiar tanto a la Sagrada Familia que casi los linchan. La historia oficial es blanca y pura, pero la historia oculta está manchada de sangre y misterio. Suscríbete ahora mismo y activa la campana porque no vas a querer perderte el siguiente capítulo de estos archivos prohibidos. Vamos a seguir desenterrando los evangelios que el Vaticano intentó quemar. Soy el archivero y esto fue la verdad oculta que nadie se atrevió a contarte. Déjame en los comentarios. ¿Crees que Jesús tenía derecho a defenderse o fue un acto de crueldad injustificable? Te leo abajo. Hasta la próxima historia.